Intlanextia, Intonatiu, que tu sol sea brillante. Soy Chamasca Ocelot Sánchez y les doy la bienvenida a un nuevo programa en video de mi canal Teochichimecatlali. El día de hoy les compartiré temas muy interesantes de la cosmovisión y espiritualidad de la antigua náhuatl. Claro, en base a mi experiencia y percepción respecto de los cuecuellos, que son centros de energía vital del cuerpo humano, y también les compartiré el tema de la Xiucoatl, la serpiente resplandeciente, que es el despertar o la activación de la energía que también se conoce como energía Kundalini. Estos saberes ancestrales son acervo esotérico, filosófico, gnóstico e inclusive místico de las culturas más antiguas que consideramos culturas madre de la humanidad, y evolucionaron su sentido de percepción ahondando en el sentido subjetivo humano. Comprendieron que las sensaciones biológicas funcionales se pueden transformar en una densidad de energía sutil, benigna, que permite la evolución del ser humano y le permite adquirir conciencia. Esas energías que surgen de las sensaciones son las emociones y los sentimientos benignos positivos en bien de la colectividad. Y esto es la maravilla de la perspectiva orgánica de nuestros ancestros. Lo denominaron hacer comunidad. A través del sentido subjetivo humano, accedieron a distintos niveles de manifestación de las fuerzas de la naturaleza y crearon una cosmovisión en la que encontraron e identificaron y dieron sentido a elementos sagrados primordiales en la existencia del ser humano y del mismo universo. Entre estas culturas madres de la humanidad se encuentran también las antiguas culturas de lo que hoy es América, y los saberes de los que hablaremos posterior a esta introducción, que es necesaria, son saberes de nuestra cultura de la antigua náhuatl. Y pues los elementos sagrados primordiales que encontraron las culturas madre obviamente varían en los nombres, pero tienen similitudes extraordinarias en la sustancia. Debido a las similitudes, bien puede pensarse que las distintas culturas ancestrales comparten un tronco común de conocimiento y de sabiduría. Por ejemplo, algunas culturas nombran a la energía vital como chi, también como ki, y la conceptualización del ki es similar en el antiguo anáhuac. La cultura china le nombra ki, es la fuerza vital, y el arte de la curación se sustenta en la conceptualización del yin y el yang, que en armonía, en los meridianos a través de los que fluye la energía vital en el cuerpo humano, le procuran felicidad estando sanos. Pero cuando se estanca la energía, surge la enfermedad, y suelen sanar mediante la aplicación de tecnología de ciencia ancestral, denominada también como, por ejemplo, la acupuntura. Prana es la energía vital en la cultura india. En Egipto, Ka es la fuerza vital, Ib es el corazón, centro de la conciencia y de la vida, así como de la trascendencia al más allá. Ba es la personalidad y el alma, que son responsables de sus pensamientos, emociones y acciones. Suyet es la sombra y Ak es el espíritu. También percibieron que se concentraba energía vital en partes distintas del cuerpo humano. Y en base a la forma en que se manifiestan esas energías, les dieron nombres como lo es chakras en la cultura Veda,
y en el antiguo Anáhuac los llamaron cuecuellos, vórtices resplandecientes. Y también nuestros ancestros en el antiguo Anáhuac percibieron dos densidades de energía primigenia, latentes, presentes en todo el universo, que denominaron Tonali y Nahuali. Y en esta conceptualización bien corresponden los niveles de densidad de energía del ser humano biológico funcionalista, con característica de racionalidad e inteligencia. Es una manifestación de la energía tonal. Y la energía del ser humano subjetivo, con característica de conciencia y sabiduría, es una manifestación de la energía nahuali. Bien, es importante subrayar que el periodo de la colonialidad ha perdurado y la creación de la historia de nuestro país pues no ha sido tan apegada a la realidad originaria, pues ha imperado la imposición de aspectos de la cosmovisión anglosajona que tiene como sustancia el interés individualista, el eurocentrismo y el globalismo. Tanto es que, por ejemplo, en el sistema educativo más se nos ha enseñado sobre la historia de otras culturas que respecto de nuestra cultura ancestral originaria. Y por esta razón es útil para continuar mi explicación, pues hacer referencia momentánea a historias de otras culturas y comparando para desembocarlas en la comparativa con saberes de la cosmovisión de nuestra cultura madre del antiguo Anáhuac. En la cultura griega, pues se denominaron dos conceptos equiparables a los conceptos del tonali y del nahuali también. Estos conceptos son el aisesis y el secne. El aisesis es la dimensión humana subjetiva que crea las emociones y los sentimientos positivos humanos. También es el origen de la autoconciencia que nace a través del sentido de pertenencia, del sentido de identidad cultural y es el origen del sentido de estética cultural. La aisesis es una posición subjetiva del ser humano ante lo real corporal, como de la realidad total universal. Es decir, que la aisesis es inversa a la dimensión perceptual biológica funcionalista. En cambio, el secne es lo real corporal humano, el cuerpo biológico y funcional, con la capacidad humana racional o inteligencia de transformar la naturaleza para satisfacer sus necesidades de sobrevivencia. Sin embargo, es importante destacar que esta conceptualización griega, comprendida concretamente desde la visión del humanismo semita, adquiere un sentido superior de unicidad. Sí, al unir el aisesis y el secne como elementos que, si se complementan, propician evolución en el ser humano. El humanismo semita fue creado y puesto en práctica por las culturas acadia, asiria, babilonia, egipcia, musulmana y hebrea. Es necesario transformar y evolucionar nuestras sensaciones en emociones y sentimientos buenos, benignos. Esta es la única manera en la que vamos creando o tomando una autoconciencia que deriva, que nace de una conciencia colectiva determinada por el sentido estético cultural. Esto da pertenencia e identidad. Y sólo así aspiramos a alcanzar, adquirir conciencia y supraconciencia. Te he explicado que es posible creer que nosotros los humanos
tenemos un sentido subjetivo que se manifiesta como una necesidad de búsqueda de algo que las distintas culturas le dan un sentido espiritual y que lo han desarrollado también de manera extraordinaria. El progreso de la propia búsqueda de lo espiritual tiene sus normas o reglas naturales, y entre las que debes apreciar están el no someter tu fuerza de voluntad, es decir, que no la entregues, no la pongas en manos de otras personas y sobre todo en manos de personas malvadas. Otra norma es que debes evitar obstruir o dañar el proceso de búsqueda de espiritualidad o espiritual, pues, de otras personas. Debes ser respetuosa, debes ser respetuoso. Una norma también importante es que debes transformar tus sensaciones biológicas en emociones y sentimientos benignos hacia ti y hacia tu colectividad. Existen personas adictas a las bajas pasiones y a efectuar maldad. Inclusive hay personas que piensan que pueden hacer daño a algunas personas y que lo equilibran haciendo el bien a otras tantas personas. Pero eso es artificial y no incide en procurar desarrollo subjetivo y espiritual. Los saberes y conocimiento respecto de los centros energéticos del ser humano se conservan tanto en los libros de Oriente como en las cabalas babilónica y hebrea, también en el osirismo egipcio, en el cristianismo y en el islam esotéricos. Y por supuesto, en las civilizaciones de América, los centros de... Te puedo poner como ejemplo el tema de hoy, los centros de percepción. Los centros de percepción quedaron abundantemente representados en el arte de la glífica de Anáhuac y varios códices les dedican secciones enteras. Aquí abro un paréntesis para recomendarte conocer y aprender a través de fuentes fidedignas la cultura originaria. Entre esas fuentes está el maestro Frank Díaz. También te recomiendo retomar tu herencia cultural familiar y de no tenerla clara puedes acercarte a la Fundación Semanáhuac Tlamachtiloyan o a Zucalpuli, Círculo de Danza Ceremonial Tetzahuitl Tezcatlipócatl, los días sábado después de mediodía en Plaza Manuel Tolsá, ubicada junto al antiguo Senado de la República en la Ciudad de México. Retomando la descripción, es importante entender, comprender que nuestros ancestros desarrollaron ciencias, artes, filosofía, arqueoastronomía y la forma en que registraban su historia y acervo fue mediante la glífica. Crearon una forma de registrar el tiempo y sus energías y los ciclos de siembra y de cosecha mediante una forma de calendárica que registraban en unas tiras de papel que se doblaban en forma de libro. A esas tiras le llamaban Amochtli. Después de la invasión, los Amochtli, que se salvaron de su destrucción por parte de los invasores, pues esos Amochtli quedaron en manos de coleccionistas y hoy día les nombran como códices. De tal manera que algunos códices que tienen registros de los cuecuellos son el códice Borgia, el códice matritense y el códice Feyerabadi. A los centros energéticos, los hindúes les llamaron chakras, que significa ruedas. Los nahuas los conocieron como cuecuello, que significa espiral luminosa, y Tzitzimit, que significa puntos de encaje. En el cuerpo humano tenemos una gran cantidad de terminaciones nerviosas, que convergen en algunos puntos en común y forman una especie de nido de telaraña. Y en su glífica, nuestros ancestros los representaron como arañas.
Mm, Actualmente, a cada cuecuello, en distintas percepciones y abstracciones de la glífica antigua, le asignan incluso apreciaciones parecidas a los horóscopos zodiacales de hoy día, pues nuestros ancestros así relacionaban y registraban las energías naturales y cósmicas de acuerdo a su influencia en el ser humano y en su entorno. Puedo decirte que incluso por su ciclo y posición cósmica, y también por nacimiento, se recibían un nombre basado en las energías respecto de la hora aproximada de nacimiento, por el día de la calendárica, por el lugar de nacimiento e incluso por año de nacimiento. A estos registros de las energías y su influencia en la vida y en el clima y en el planeta lo nombraban Tonalámatl, y tiene un carácter metafísico, pues infiere ontología, teología y cosmología. Los cuecuellos pueden ser conceptualizados desde las dos dimensiones que ya te he mencionado, a saber, desde la dimensión biológica funcionalista humana, se nombran como acumulaciones de terminales nerviosas que permiten estabilizar la energía vital y la funcionalidad de distintos órganos y glándulas que conservan la latencia de la vida, y es perceptualmente basada en la conceptualización del equilibrio como fuerza universal reguladora. Sin embargo, es una interpretación equivocada, incompleta e insuficiente. Y te voy a explicar por qué. Pues desde la dimensión de lo subjetivo humano adquiere una relevancia de importancia y motivación de la búsqueda de la trascendencia mediante la estimulación de esos centros energéticos, mediante la transformación de las sensaciones es decir, transformadas a emociones y sentimientos benignos en bien de uno mismo y de la colectividad, creando comunidad basados en la armonía como fuerza universal reguladora y propiciadora. Los nombres de los cuecuellos son Colot, que se ubica en los órganos reproductivos, Iwitl, que se ubica en las mujeres en el vientre, y en los hombres se ubica en la parte baja del sistema digestivo. Pantli se ubica en el ombligo, Xochitl se ubica en el corazón, Topili se ubica en la garganta, Chalchihuitl se ubica en el entrecejo y Tecpal se ubica en la coronilla o mollera. Los podemos motivar a esos centros energéticos y podemos armonizarlos mediante la experiencia en conciencia de lo que llamamos en la cultura mitotilistli, masehualistli y tlazocamalistli, es decir, la ofrenda, el buen servicio humilde a la colectividad y el agradecimiento. Y si a ello le agregas devoción, es decir, creer verdaderamente en lo que haces en tu búsqueda, pues vas a lograr cosas maravillosas y se te aperturarán niveles perceptuales que considerarás extraordinarios. Porque es determinante tener en cuenta que cada centro energético efectivamente tiene impregnadas
determinadas densidades de energía y que sí se estimulan de distintas maneras, y aunque se dice que existen métodos, puedo asegurarte que lo sustancial de cualquier método es llevarlo a la práctica con autorrespeto y preponderantemente tomar responsabilidad, respetando la vida. Con esto quiero decirte que debemos ser consecuentes, coherentes también, respecto de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que expresamos y de lo que efectuamos. Esa coherencia la puedes vivenciar a través del buen servicio humilde en comunidad, con buena intención, sin esperar retribución o reconocimiento. La buena intención impregnada con emociones y sentimientos verdaderos en nuestras acciones, este cúmulo de expresiones conforman eso que en la tradición de Anáhuac nombraron los ancestros como la ofrenda al pueblo, pues es reconocernos como parte de esa unidad biológica y es, sin duda, un trabajo intenso interior, pero manifestado con la misma intensidad de nuestras emociones y sentimientos benignos hacia nuestro entorno. Es una forma de ofrendar tu buen proceder, tu buena intención. Te recomiendo que participes en ceremoniales activamente y pues claro, hasta donde te lo permitan tus circunstancias personales. Pero cuando participes, que tus acciones sean coherentes con el bien sentir, el bien pensar, el bien decir y el buen proceder. Si agradeces con verdad, en coherencia con la norma natural, sin duda harás girar como torbellinos tus vórtices luminiscentes. A las mujeres les es más fácil armonizar la energía del Yolot, conectarla con la energía del Iwitl. Es un principio que requiere coherencia y dedicación. Así creamos la armonía que motiva su complementación de estas energías. Y pues las mujeres tienden a ser más moderadas y también fieles a sus principios. En cambio, nosotros los hombres nos es más complicado, pero podemos armonizarlo también meditando, danzando y ofrendando actividades de servicio comunitario al pueblo, a la colectividad. Es un acto de congruencia, hacer por otros lo que quieres para ti. Es una forma de compartir. Agradece a las fuerzas que sostienen nuestra existencia. Agradece con emociones y sentimientos benignos, verdaderos. Pues al sentir en bien, pensar en bien, expresar en bien y crear en bien, le recuperamos sentido de existencia y propósito a nuestras vidas. Al paso del tiempo, vas a vivenciar la concreción de tu coherencia, pues se transformará en tu filosofía de vida y se despertará en tu interior la emoción de la gratitud y de la devoción con la chispa divina, el dador de la vida, hacia Dios. También sea agradecido. Es el origen de nuestra existencia. Al paso del tiempo, vas a vivenciar la concreción de tu coherencia, pues se transformará en tu filosofía de vida y se despertará en tu interior la emoción de la gratitud y de la devoción por la chispa divina, el dador de la vida, hacia Dios. Te dará coherencia y comprenderás que el poder solo sirve si le servimos a quienes más lo necesitan, pues están en la indefensión o en el desamparo.
Cuando antepongas el bien de nuestras hermanas y hermanos que viven en la desventura, estarás preparada o preparado con el sentido que infiere la mayor responsabilidad para merecer los primeros dones que nos aperturan las esencias de la naturaleza. Hasta aquí ha sido todo. Te invito a que compartas este video, nos regales un like, que veas el video en la plataforma de YouTube para que cuente la reproducción y podamos alcanzar mayores audiencias. Me despido. Intlanextia intonatiu, que tu sol sea brillante. Hasta pronto.